oculto, ¿verdad? Yo creo que el tema, ¿cómo lo explicamos? El pecado oculto, el pecado que ocultamos, el pecado que no queremos que nadie lo sepa, que inclusive somos medio tontos y pensamos que Dios no lo sabe, ¿verdad? El pecado oculto. Proverbios 28, 13 y 14 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermano, tenemos que tener cuidado. Y a veces nosotros pecamos y decimos: wow, yo no quiero que nadie sepa esto, déjame ver cómo yo lo camuflajo, ¿verdad? Cómo yo lo camuflajeo. Esa sí la puedo decir, la otra no. Cómo la camuflajeo, cómo la disfrazo, porque si se enteran de esto va a pasar una vergüenza, ¿verdad? Y entonces tratamos de esconder el pecado, hermano. Y cuando escondemos el pecado, no vamos a prosperar. Todo el contrario, cuando lo confesamos y nos apartamos de él, porque hay gente que lo confiesan, pero lo siguen haciendo. ¿Ve? No, es confesarlo y apartarnos de él. Entonces prosperaremos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros, los cristianos, cuando nosotros pecamos? Porque nosotros no queremos pecar, porque queremos honrar a Dios. Pero hay momentos que no velamos, hay momentos que caemos en una trampa, hay momentos que cedemos y pecamos. ¿Qué debemos hacer? Mire, la Biblia nos enseña que Dios no quiere que pequemos, pero si por alguna razón pecamos, Él quiere que entendamos que podemos ir a donde Él para el perdón de nuestros pecados. Ese fue el grave error que cometió Adán y Eva, ¿verdad? Cuando pecaron, se escondieron de Dios. Nunca debemos de escondernos de Dios cuando pecamos, hermano. Eso es lo que hace que le abre las puertas al diablo para que nos traiga destrucción y ruina. Cuando nosotros pecamos, lo que tenemos que hacer, Dios nos abrió la puerta para que si pecamos, vayamos donde Él y le confesemos a Él nuestros pecados. Mire, hermano, Dios no quiere lógicamente que pequemos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que nos está diciendo Jesús es: manténgase en comunión con Dios para que no vayan a pecar, porque Dios no quiere que pequemos. Pero cuando pecamos, entonces dice primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ve? Dios no quiere que pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando usted lee el relato de Adán y Eva, hermano, usted no ve en ningún momento en las escrituras, en ese relato, un arrepentimiento de Adán. Adán no se arrepiente. Lo primero que hace es que se esconde cuando oyó la voz de Dios. Lo segundo que hace es que indirectamente le echa la culpa a Dios. La mujer que me diste. No le eche la culpa a su esposa, ¿sabe, hermano? No le eche la culpa a su esposa. Adán se esconde, luego le echa la culpa a Dios. En ningún momento en ese relato Adán muestra arrepentimiento. No lo muestra. ¿Ve? Dios dice: mira, confiesa y apártate del pecado, y tú y yo no tenemos ningún problema. ¿Ve? Qué bueno y qué grande la misericordia de Dios, hermano.
También nos dice Proverbios 28:13 que otro requisito para el perdón de nuestro pecado es que nos apartemos de él. O sea, que no sigamos en ese pecado. Usted tiene que, si usted le confiesa a Dios su pecado, hermano, no puede mañana volver de nuevo al pecado, hacer lo mismo. Se supone que usted se aparte de él. Si usted todos los días le confiesa a Dios su pecado y todos los días hace el mismo pecado, usted está practicando el pecado. Y si usted está practicando el pecado, usted no es de Dios, usted es del diablo. El que gobierna su vida no es Dios, el que gobierna su vida es el diablo. Y hay gente que lo hacen así, hermano, porque dicen, esta es mi debilidad. Y en mi debilidad seguimos haciendo lo mismo, tratando de justificar lo que estamos haciendo. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que tenemos que confesarlo a Dios y apartarnos. No lo voy a hacer más. ¿Me están escuchando? Bien importante, hermano. Estos versos de Proverbios 28, 13 al 14 nos dicen que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar la misericordia de Dios, hermano. Dios está dispuesto a derramar su misericordia a nosotros si lo confesamos y nos apartamos. Pero hermano, no podemos seguir practicando el pecado. ¿Ve? La práctica del pecado, hermano, a Dios nunca le agrada el pecado. Y por más filosófico que nos pongamos, lo que hacemos es que dañamos más lo que hicimos. Ese es el tema, hermano, de hoy en día con la homosexualidad, ¿no? Nos quieren atragantar de que no es nada. No, la homosexualidad es pecado, hermano. La Biblia lo registra como pecado. No, que eso es derecho constitucional. Nadie tiene el derecho constitucional de pecar. Nadie lo tiene. Ante la presencia de Dios eso no existe. ¿Ve? Pero tratan de justificarlo, tratan de filosofiarlo, tratan de hacerlo ver como algo lindo, como algo bonito, como algo hermoso. Hermano, el pecado es pecado. Y a Dios simplemente no le agrada. ¿Cuántos adoran a Cristo? Le estoy leyendo este verso, ya se lo estoy como metiendo en el cerebro, ¿verdad? Eso se llama lavado de cerebro. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que nos ayuda a no pecar es el temor a Dios. El respeto, no, el temor no es miedo, el respeto que nosotros le tenemos a Dios. El que lo encubre no prosperará, porque es la obediencia a la palabra lo que produce prosperidad. ¿Ves? Lo que produce prosperidad es la obediencia a la palabra, no la desobediencia. La desobediencia no produce prosperidad. Miren lo que dice Josué 1, 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, prosperaremos en todo lo que emprendamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que produce prosperidad es que hagamos lo que dice la palabra. ¿Ve? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas.
O sea, mientras yo obedezco a Dios, yo voy a prosperar. Cuando yo desobedezco a Dios, ¡pam!, se corta la prosperidad, hermano. Se corta la bendición de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? No prosperará porque le ha dado lugar al diablo. Y amado, te tengo malas noticias. El diablo no quiere prosperarnos. El diablo no quiere hacernos bien. El diablo vino a hacernos daño, a robarnos, a matarnos y a destruirnos. Y si nosotros pecamos, le hemos abierto la puerta al diablo para que entre y nos haga daño. Pero si nosotros pecamos y nos arrepentimos, inmediatamente le cerramos la puerta y él no puede entrar. Pero cuando dejamos el pecado oculto, nos hacemos los locos. ¿Ves? Cuando nos hacemos los locos, ahí es que le abrimos la puerta al diablo. Cuando comenzamos a justificar nuestro pecado, o cuando comenzamos a decir que lo que hicimos no es malo, ¿verdad? Hermano, ahí es que le abrimos la puerta al diablo. ¿Y el diablo qué va a hacer? Va a hacer daño. Miren lo que dice 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es dominado por el diablo, hermano. Aunque sea religioso, ¿sabe? Por eso es que al diablo no le importa que usted sea religioso, después que no sea evangélico. ¿Ve? Ser religioso, hay más de 4,000 religiones. El diablo te dice, coge la que tú quieras, pero no coge el evangelio. Porque el evangelio no me deja agajarte. Las otras 4,000 me dejan agajarte. Porque eres un pecador. Y aunque tenga una religión que alivie tu conciencia, por cuanto eres un pecador, el diablo tiene control y dominio sobre tu vida. Miren lo que dice Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Y 1 de Juan 10:10. ¿Por qué no le voy a dar lugar al diablo? Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, tú y yo podemos estar caminando en la prosperidad de Dios mientras seamos fieles. De momento cometemos un pecado. Si nos arrepentimos y lo confesamos, Dios nos perdona y seguimos prosperando. Pero si no lo confesamos, la puerta se abrió y la prosperidad se fue por la borda. Y entonces el que viene a robarnos, nos va a robar la prosperidad que Dios nos había dado. Nos va a robar la paz que Dios nos había dado. Nos va a robar la libertad que Dios nos ha dado. Y cuando venimos a abrir los ojos, estamos atados por el diablo, aunque usemos el micrófono en la iglesia. ¿Cuántos adoran a Cristo? El que lo confesare alcanzará misericordia. Hay que ser valiente y decirle, papá Dios, yo te he faltado. Yo te he faltado. Mira, hermano, y cuando tú sabes, escúchame, cuando tú sabes que tú le faltaste a Dios en el día de hoy, no le diga a Dios por la noche si en algo te he faltado. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy escondiendo lo que yo hice, que yo sé que estaba mal. ¿Ve? Y si lo estoy escondiendo, lo estoy ocultando. ¿Ve? Y me estoy engañando a mí mismo, porque a Dios no me está engañando. Y a veces le decimos, Señor, si yo te he ofendido, inmediatamente viene el retrato de lo que hicimos. Sí me faltaste. ¿A cuánto le pasa eso? ¿A cuánto le pasa eso? Ahí sale el video. ¿Verdad? El video sale, sí me faltaste. Ok, Señor, si tienes razón, te falté, perdóname. Pero no nos hagamos los locos, hermano. No nos hagamos los locos. Qué bueno es saber que Dios está dispuesto a perdonarnos si llegamos ante su presencia con un corazón humillado y arrepentido. Eso es lo bueno que tiene Dios, hermano. Que Dios no rechaza un corazón humillado. Dios nunca lo rechaza. Mire el Salmo 51, verso 17. Este es David, cuando Natán lo enfrenta con su pecado. Y David comienza a reconocer su pecado. David le dice a Dios estas palabras: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Cada vez que nosotros vengamos a Dios con un corazón contrito y humillado, hermanos, Dios nunca lo va a rechazar. Dios nunca lo va a rechazar. Señor, yo te he ofendido. Señor, yo he pecado contra ti. Dios dice, no hay problema, yo te perdono. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios, qué misericordioso. ¿Por qué si Dios es tan bueno y tan misericordioso, por qué no hacemos sencillamente lo que nos dice? ¿Y por qué no hacemos los locos? ¿Y por qué tratamos de esconder lo que hemos hecho? Ahí nos estamos hundiendo, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, hermano. A nosotros mismos. Escuche bien, vamos a ver cómo Dios perdonó a David. A David. David pudo experimentar ese perdón, aunque al principio trató de ocultarlo. Y déjeme decirle, hermano, David no lo escondió por una semana ni por 2 semanas. David escondió su pecado por lo menos más de 9 meses. Más de 9 meses David se hizo el loco. Se hizo el loco. Después que nace el nene, entonces que Natán lo lleva, lo llama, entonces David dice, espérate un momentito, yo he pecado. 9 meses, hermano, escondiendo su pecado ante la presencia de Dios. Porque eso no significa que cuando yo peco, usted peca, le va a decir a todo el mundo, te bendiga Luis, yo pequé hoy. Yo te bendiga, yo pequé hoy. Dios no nos pide eso. Dios no nos pide eso. Dios dice, ve donde mí, porque con quien tú pecaste fue contra mí. Ven donde mí, dímelo y yo te perdono. David no hizo eso. Segunda de Samuel 12, 1 al 9. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, Dios lo está acusando seriamente ahí de asesinato. La mano de David no mató a Usías, pero él dio la orden para que lo mataran. Y Dios lo vio como que él lo había matado, ¿cierto? Adulteró y asesinó. Y estaba, mire hermano, calladito. Todavía no le había pedido perdón a Dios. Cuando Natán lo enfrenta, ahí es que se desploma David. Y se da cuenta lo que había hecho. Y entonces cita el Salmo 51, donde David se humilla delante de la presencia de Dios. En pecado me concibió mi madre. Y por ahí sigue, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y entonces comienza a darse de cuenta que verdaderamente no era el mismo. Y le dice, devuélveme el gozo de tu espíritu.
el gozo de la salvación, ¿cierto? 9 meses después, mi amado, si Dios no lo llama, grande es misericordioso Dios. La gente se cree que Dios es malo cuando avergüenza a la gente. Mire, hermano, Dios es misericordioso cuando avergüenza a la gente. Porque si no avergüenza a la gente, siguen en su pecado. Yo le digo a Dios, hermano, en mi oración pastoral, en la pastoral, yo le digo, Señor, yo prefiero que tú los avergüences para que se arrepientan, a que tú no los avergüences y le vaya a llegar un palo de parte del diablo. No es verdad. Es verdad. Es mejor que Dios lo avergüence y se humille delante de Dios y Dios lo perdone, a que siga con su pecado y termine destruido y arruinado. ¿Es verdad o no es verdad? David escondió su pecado por 9 meses. Y es triste, hermano. El Salmo 32, del 1 al 5, relata cuál fue la diferencia en la vida de David entre callar su pecado y confesarlo. Mire qué diferencia había en David. Mientras cayó hasta que confesó. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Ves la diferencia entre el verdor y lo seco? Usted ha visto la hierba verde y usted ha visto la hierba seca. Así está comparando David su vida. Mientras yo me callé, lo verde, lo que florecía, se secó. Hello. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras cayó, hermano, sus huesos se envejecieron. Se envejecieron sus huesos. Déjame ver cuánto hay aquí, 2 o 3 viejos aquí que están envejeciéndose los huesos. Mire, hermano, tan importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Muchas veces Dios nos brinda su misericordia, dándonos la oportunidad y el tiempo para que nos acerquemos a Él y le confesemos nuestros pecados. Pero el maligno lo que hace es una de 2 cosas cuando pecamos. Y cometemos el mismo error siempre. Hermano, si cometemos un pecado, vamos donde Dios. Vamos donde Dios. Dios no está con el azote esperándonos. Dios está con su misericordia esperándonos. Primero, tratamos de justificar nuestros pecados para que nos acerquemos a Dios. Mire, el diablo va a tratar de justificar nuestros pecados y decir, tú no tuviste la culpa. Fue ella que te sacó de quicio, ¿verdad? Fue él que te presionó demasiado. Y comenzamos a justificarnos. No, es que ella me sacó. Es que verdaderamente yo no pensaba hacer esto, pero ella. Estamos tratando de justificar. Hermano, aquí no es cuestión de ella ni de él. Aquí es cuestión, hice lo que a Dios no le agradó y necesito ir donde Dios para que Dios me perdone. ¡Pam! Pero yo he escuchado gente orando y diciendo, Señor, tú sabes. Señor, tú sabes que ella hizo esto. Qué ignorante. Ante la presencia de Dios te está tratando de justificar. A Dios no le importa lo que ella hizo. Ella dará cuenta a Dios por lo que ella hizo. A lo que Dios le preocupa es lo que hiciste tú. Y que tú y yo reconozcamos lo que hemos hecho. Nada justifica lo que hemos hecho fuera del orden de Dios, hermano.
No le digamos, Señor, tú sabes. No, Señor, yo pequé. Más nada. Señor, yo pequé delante de tu presencia. Y Dios dice, pues no hay problema. Tú reconoces tu pecado, yo te perdono. Me está confesando tu pecado, te vas a apartar de él, yo te perdono. Ahora no vayan mañana a decirle 2 o 3 más. Porque si mañana va a decirle 2 o 3 más, no te apartaste. Tienes que confesarlo y tienes que apartarte. Otra cosa que hacemos, hermano, creo que una de las frases favoritas es: eso no es nada. Eso no es nada. Mira, fulana, tú hiciste esto. Eso no es nada. ¿Verdad? Y otra frase es: Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe todas las cosas. Claro que sabe todas las cosas, bobo. Y sabe que tú acabas de pecar. Él lo sabe. ¿Cierto o falso? No, nunca, hermano. Tratemos de justificarnos ante la presencia de Dios. A Dios no le interesa nuestra justificación, porque nuestra justificación no es otra cosa que una excusa. Y Dios no quiere excusas. Dios lo que quiere es que le confesemos: yo hice esto mal. Yo hice esto que a ti no te agradó. Punto. Más nada. Mire, otra cosa que hace el diablo es que trata de acusarnos para que no nos atrevemos a hablar con Dios y nos alejemos. Usted no se da cuenta cuando usted como que no encuentra cómo orar. Porque wow, lo que yo hice hoy. Ay, Señor, yo no me atrevo ni llegar ante tu presencia. Dios dice, no, ven, ten confianza, ven donde mí. Cuéntame y confiésame. Y no hay problema. ¿Por qué el diablo no quiere meter miedo con Dios? Hay gente que si pecaron esta mañana y oyen al profeta, salen para el baño y se las pelan. ¡Pum! Allá van para el baño. Porque el profeta va a hablar y Dios va a decir y va a sacar los trapitos al sol. Hermano, Dios no es así. Cuando Dios saca los trapitos al sol, es porque ya Dios lleva tiempo tratando con nosotros. Dios saca los trapitos al sol cuando Él ha bregado con nosotros y nosotros los hemos ignorado. Pero Dios no es así. Ese no es el Dios que nosotros hemos conocido. El Dios nuestro es un Dios de misericordia. Es un Dios paciente que nos da tiempo, ¿cierto o falso? Pero llega un momento que el tiempo se acaba, ¿cierto o falso? Llega un momento que el tiempo se acaba. Miren, Marcos 4:22, Jesús nos advierte que todo lo que esté oculto va a salir a la luz. Todo lo que esté oculto, todo lo que tú escondas, a la larga sale a la luz. Miren lo que dice Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hermano, pasen 5 años, pasen 10 años, pasen 6 meses, cuando menos tú lo esperas, ¡pam! Sale la luz. Hay que tener cuidado. Yo he sabido de casos de pecado que ha salido a la luz 7 y 8 años después. 7 y 8 años después. Cuando ya la persona está en el ministerio, sale el pecado a la luz. Y ha tenido que dejar el ministerio por lo que hizo 7, 8 años atrás. Si lo hubiese confesado 7, 8 años atrás, no hubiese tenido problema estar en el ministerio. Pero por esconderlo, ahora hay que sacarlo del ministerio. Es triste, hermano. No hay nada, nunca trate de esconder nada. Porque lo que tú trates de esconder a la larga va a salir. Cuando menos tú lo esperas, Dios va a permitir que lo vea. Dios va a permitir que lo vea. Tenga mucho cuidado con eso, hermano. Muchas veces nos olvidamos de esas palabras de Jesús y pensamos que podemos mantener ocultos nuestros pecados. Pero aunque pasen semanas, meses o años, siempre Dios sacará a la luz el pecado que tratemos de ocultar.
por más bien que tú crees que está escondido, no está tan escondido. Primera Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Como yo le decía antes, hermano, hay gente que se mueren y tú los mandas para el cielo. Y el pastor los manda para el cielo porque el pastor cree que son cristianos buenos, pero tienen pecados escondidos. Y allá, cuando van camino para el cielo, cogieron un desvío. Y el pastor se quedó aquí pensando, llegó ya está allá. Ya está allá con papá. Y donde está en el infierno, hermano. En el infierno. Porque ocultó su pecado ante los hombres, pero ante la presencia de Dios no hay quien lo pueda esconder. Usted sabe que hay un salmo que dice que si te metes debajo de una piedra, allí está Dios. Si te metes en el fondo del mar, allí está Él. No podemos escondernos de Dios, hermano. No hay manera de escondernos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de pecados ocultos que Dios sacó a la luz. Ananías y Zafira. Mire el pecado de estos dos tontos. Hay un ambiente de Dios lindo, hermano. Es tan lindo el ambiente de Dios que la gente está vendiendo propiedades y lo están donando a la obra de Dios. A la obra de Dios. Para que de la obra de Dios se reparta a los necesitados. Ananías y Zafira se ponen de acuerdo. Mira, Zafira, vamos a hacer una cosa. Vamos a vender las parcelitas esas en 5,000. Nos vamos a quedar con 2,000 y vamos a decirle a Pedro que lo dimos en 3. Y que nos vamos a dar todo. Y nos damos los 3,000, nos quedamos con 2,000 acá. Nadie sabía nada. Nadie. Y escuche bien lo que pasó. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Porque Ananías pudo haber dicho: Pedro, yo vendí la parcela en 5, me quedé con 2,000, aquí traigo 3,000. Qué chévere. Pero no hizo eso. Él había mentiras ahí, hermano. Que teniéndola no se te quedaba a ti. ¿Qué está diciéndole Pedro? Te pudiste haber quedado con los 5,000 y no pecabas. Era tuya. ¿Cierto o falso? Era tuya, no pecaba. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres, sino a Dios. Oye, ¿quién le dijo a Pedro? ¿Quién le... ¿Sabes cuántas veces me han dicho a mí? ¿Quién te lo dijo? ¿Ah? Mira, ¿quién te lo dijo? ¿Ah? No, Dios deja saber las cosas también. ¿Cuántos adoran a Cristo? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hermano, ahí no hay señal de arrepentimiento. Ahí no hay señal de arrepentimiento. No tuvo tiempo ni para arrepentirse. Cayó, le dio un patatú y cayó muerto. ¿Peligro? Yo no puedo decir que está en el cielo, porque ahí no dice en ningún momento que se arrepintió. ¿Cierto o falso? Y cayó y vino gran temor sobre todos los que los oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Mira, hermano, enterraron al viejo y la vieja ni cuenta se dio. La vieja no fue ni para el velorio. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido,
y te sacarán a ti. Al instante, hermano, al instante que Pedro le dijo estas palabras, al instante, o sea, no se manifiesta ninguna manifestación de arrepentimiento. ¿Cierto o falso? ¡Pam! Cayó muerta. Murió sin arrepentimiento. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. Dios manifestó, hermano, sacar esto a la luz. Y con esto impartió Dios respeto a Dios. ¿En medio de quién? Del pueblo. En medio del pueblo. Hermano, hay que tener cuidado. La intención de engañar, hermano, esa gente podían haberse quedado con todo lo que vendieron, o pudieron haber dicho, me quedé con tanto, te di tanto. Todo eso era factible, nada de eso era pecado. Pero ellos engañando, escondiendo, miren lo que le pasó. Ellos confabularon para engañar a Pedro, pero Dios sacó su pecado a la luz. Esto trajo un gran temor, no solo sobre el pueblo de Dios, sino también sobre todos los que lo oyeron. Hermano, usted sabe, ellos confabularon para engañar a Pedro. Y Dios le sacó los trapitos al sol. Pero bien sacado, ¿sabe? Cuando se habla de temor, se refiere a respeto. Ya que cuando pecamos y tratamos de ocultarlo, le estamos faltando el respeto a Dios. Cuando usted hace algo, hermano, que usted sabe que es pecado, y usted trata de ocultarlo, usted le está faltando el respeto a Dios. ¿Sabe? Tal vez yo no lo conozco, pero papá lo conoce al dedillo. Usted puede hacerme ver que usted es un buen cristiano. Es más, yo le puedo hacer ver a usted que yo soy un buen cristiano. Y no serlo. Pero en el momento de la verdad, Dios saca lo oculto a la luz. Inclusive, estamos menospreciando las capacidades y el poder de Dios, donde creemos que le podemos engañar. ¿Cómo es posible que una persona que ha conocido a Dios sea tan retardado mental para pensar, yo puedo engañar a Dios? Yo puedo engañar a Dios. Hermano, miren lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, hermano. Ninguna persona que conoce a Dios debe ni tan siquiera vagar en su mente, yo puedo engañar a Dios. Es un disparate, hermano. Otro ejemplo de pecado oculto. Giezi. Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Mire, hermano, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Te digo ese verso? Usted ve lo idiota que es este tipo. Hermano, él está preocupado por Dios. Mire lo que él dice. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Yo no voy a buscar eso para mí. No. Es para que Naamán no se sienta mal con Eliseo.
Puro engaño. El tonto se estaba engañando a un nivel que estaba diciendo que era Dios. Él estaba preocupado por Dios y por el siervo de Dios. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mentiras. Usa el nombre de Jehová. Vive Jehová, que yo voy a ir. O sea, en otras palabras, él está diciendo: yo voy a mentirle a Naamán en el nombre de Dios. Mire qué tonto, hermano. ¿A qué nivel llega una persona? Giezi no era ningún ignorante, hermano. Giezi había visto la gloria de Dios, ¿sabe? Giezi había visto la mano de Dios moverse. Y mire dónde llega por estar buscando una bobería, ¿cierto? Entonces, mire lo que le pide: un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Por eso, por esa tontería, este hombre pecó contra Dios. ¿De qué le vale al hombre granjear el mundo entero y perdiese su alma? Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Váyanse, antes que venga Eliseo. Váyanse, antes que venga Eliseo. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Sigue con la mentira, ¿cierto? Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Yo espero que los vestidos hayan sido rojos, que pudieran resaltar con la piel blanca que le dio la lepra. ¿Usted cree que disfrutó los 2 trajecitos esos? ¿Usted cree que disfrutó de esas 2 monedas de plata? Hermano, Dios no puede ser burlado. A veces estamos disfrutando de unas cositas por engaño y papá Dios está dándonos tiempo. Usted sabe cuántos cristianos van a mentir en los cupones, en programas sociales, para que le den 40 más de cupones. ¿Ah? Y después se le hace sal y agua. Pero no es que se le haga sal y agua. Un día papá Dios le va a hacer pasar la vergüenza. La vergüenza. Porque, hermano, el pecado Dios lo saca a la luz. Ese hombre tonto no pudo, y después usar el nombre de Dios: vive Jehová. Yo no hago esto por mí. Es porque Naamán se fue atribulado. Porque Eliseo no le pidió nada. Y para que no esté atribulado Naamán, yo voy a ir a pedirle algo. ¿Ve? Estaba pensando en Naamán él. Y se llevó 2 platas, 2 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Y de qué le sirvió, hermano? Si cayó, hermano, lo triste de esto, escúchame bien. El pecado oculto no solamente te afecta a ti, me afecta a mí. Afecta a nuestra descendencia. Afecta a nuestros hijos. Afecta a nuestra familia. Es que yo no salgo del hoyo porque tiene pecado escondido.
Y en el hoyo estás tú y contigo está tu esposa y contigo están tus hijos, metidos en el hoyo porque tú eres desobediente a Dios. Porque tú tienes pecado escondido. Y ellos están sufriendo la consecuencia de tu pecado. Y ellos son la gente que nosotros que amamos. Mire, hermano, si yo amo a Dios, yo no miento. Y si yo amo a mis hijos, tampoco miento. ¿Es verdad o no es verdad? Porque la mentira me va a afectar a mí con Dios y mis hijos van a sufrir las consecuencias de mi mentira. Es una realidad. Mire, hermano, cuando yo salí del ejército, mis amigos míos me decían, vete para veterano, lúchate una pensión. Casi todos mis amigos lucharon pensión en veterano. Casi, yo creo que el 98% de mis amigos lucharon pensión y salieron con pensión. Y yo dije, yo no quiero pensión de veterano. Para cuando venga, cuando le preguntan a mis hijos, ¿y tú vas para qué? Un loco que está cejado en casa. Yo no fui a veterano a luchar pensión. Yo fui con algunos de ellos a luchar su pensión. Y veía la locura que ellos hacían. ¿Ah? Yo veía la locura que ellos hacían. ¿Ah? No, hermano. El ridículo que hacían a veces. Para hacerse los locos. ¿Ah? Y después lo veía cuando los dejaban 2 semanas en el veterano. Y ya no se estaban haciendo. Ahora de verdad estaban locos. Estaban con los nervios descontrolados. Porque lo tuvieron 2 semanas empepados. Luchando una pensión. Que a veces no vale ni la pena. Algunos de ellos tienen una pensión de $1,000 mensuales. Y si se ganan un peso por encima de los $1,000, tienen que devolverlo al veterano. ¿De qué sirve eso? Engaños, hermano, engaños. Vamos a abrir nuestros ojos. Jesse primeramente se engañó a sí mismo, tratando de justificar su pecado. El verso 20. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Hermano, ¿eso no suena a un egoísta? ¿Eso no suena a un afrentado? ¿Verdad que no suena afrentado? No, es lo que está pensando en Naamán. No, él era un afrentado. Lo que pasa es que lo disfrazó bien disfrazado, ¿sí o no? Oh, y puso a Dios en el medio. Y puso a su señor ahí, como que era su señor. Y que era Naamán, y que vive Jehová. Y estaba tramposo, era un tramposo. Ahora, Dios se lo reveló a Eliseo. Y la consecuencia de su pecado le alcanzó. En el verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Póngale 20 años después de Naamán. 20 años después de él. Y usted entrevista el hijo de él, que está leproso. Neni, ¿por qué tú estás leproso? Ese viejo mío, por culpa del viejo mío, porque hizo algo que no tenía que hacer y papá Dios le metió una lepra. ¿Ah? Pasan 40 años y usted le entrevista al nieto. No, muchacho, ¿por qué tú estás leproso? Ese abuelo mío, eso fue lo que me dejó el abuelo mío, por ser mentiroso y por ser afrentado. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, hermano. Era su descendencia la que sufrió la consecuencia de eso. No vale la pena esconder el pecado, hermano. Mejor nos arrepentimos y nos confesamos. Mire, Acán. Wow, esta sí que la familia sufrió también. Acán. Josué 7 del 1 al 11. Mire lo que pasó con Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiga a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Pero había un pecado escondido. Ahí no le afectó solamente a la familia, le afectó al pueblo, ¿cierto? Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Josué se humilló. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ya le está echando la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra virán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Él se humilló delante de Dios, pero Dios no le dijo: ¿qué te pasa, nene? No, Dios lo regañó. Mira si lo regañó o no lo regañó. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Wow. Y le digo: no me eche la culpa a mí de lo que tú estás pasando, de lo que está en el pueblo. Hay pecado en el pueblo. Hay pecado en el pueblo. Está escondido, pero yo lo vi. Tú no lo viste, pero yo lo vi. Hay pecado en el pueblo. Vemos cómo el pecado oculto le puede robar la bendición al pueblo entero, hermano. Acán se ve obligado a confesar su pecado. Josué 7, 20 al 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Estaba todo escondidito, hermano. Pero mire, que hasta la familia de Acán fue afectada por su pecado. Josué 7, 23 al 25. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acol. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Wow, qué tronco azota, hermano, por esconder el pecado, por ser el pecado oculto. Bendito Dios para siempre. Lamentablemente nos olvidamos que nuestras familias sufrirán las consecuencias de nuestros pecados ocultos. Mire, hermano, si yo peco y escondo mi pecado, escúcheme, el sufrimiento que va a tener mi esposa por mi pecado es una prueba para ella, pero no es una prueba para mí. Es la consecuencia de mi pecado. Por culpa mía yo estoy sufriendo y por culpa mía ella está sufriendo.
Y si tengo hijos, mis hijos están sufriendo, están pasando por una prueba y el culpable de la prueba soy yo. Por eso en las navidades ellos vienen y me cantan: tú eres la causante de las penas mías. Tú eres el causante de las penas mías. Porque yo soy el causante del mal, hermano. Yo soy el causante del mal. Por culpa mía mi esposa va a sufrir. Por culpa mía mis hijos van a sufrir. Por culpa mía el pueblo aguanta la bendición de Dios. El pecado oculto afecta a todo el que le rodea al que está cometiendo el pecado. No hay que esconderlo, hay que confesarlo, hermano, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Tal vez no tan directamente como la familia de Acán, pero sí sufrirán la vergüenza y la consecuencia que ese pecado traerá. Hoy no apedrean a nadie, pero qué vergüenza pasan a veces los hijos de uno por el pecado de uno. Qué vergüenza pasa la esposa de uno por los pecados de uno. ¿Cierto o falso? Tenemos que tener cuidado, hermano. David, ya estábamos hablando de David, y el pecado de David, hermano, lo conocemos. Miró por un balcón donde no tenía que estar en la queja, se quedó en su casa y adulteró. Mire bien, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Usted no cree que ella sufrió con él cuando el nene se le murió? ¿Qué usted cree? En este relato vemos el intento de David de ocultar su pecado de adulterio. Él trata de esconder su pecado, hermano. Él hizo todo lo que estaba a su alcance para él salir limpiecito de todo esto. Que nadie sepa que yo he pecado. No, porque yo soy David, el rey de Israel. Que esto no vaya a salir para afuera. Mire, segunda de Samuel 11, 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab: envíeme a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías no fue a su casa porque Dios no lo permitió, para que David no escondiera su pecado. Hermano, David esperaba que Urías fuera a su casa y se acostara con su esposa, que era natural. Tal vez llevaba 6 meses sin estar con ella. Sí, 5 meses, 4 meses, 3 meses, no se sabe. Pero David decía: él va para su casa, todo el mundo lo ve llegar a su casa. A los 2 o 3 meses ven la barriguita. ¿Y quién dice? Este Urías charlatán. Vino a su casa y mira lo que hizo, sin vergüenza ese. Y todo quedaba planchado. Y Dios dijo: papá, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Hermano, escúcheme, acá entre nosotros, David tenía cómplices. David tenía cómplices en el asuntito, en el pecadito. Ve que David no fue a su casa. Lo estaban velando a ver si todo salía como estaba planificado. Y vio David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa?
Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber. Y a dormir con mi mujer. ¿Ah? Álceme las manos todos los varones que están aquí, que si están 3 meses en el campo con sus compañeros soldados y le dan un pase para su casa, álceme las manos los que no irían a su casa. ¿Ah? Nadie. ¿Ah? Acá entre nosotros, no, que se echaba el general. Que se echaba mi compañero de trabajo. Yo voy para casa que me las pelo. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Claro. ¿Para qué? Que Dios no quería que David se llenara con la suya. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David lo embojachó, hermano, para ver si se iba para su casa. David trató de esconder su pecado, hermano, y después, no quedando otra cosa que hacer, David le manda la carta al rey, al general: métemelo al frente, retírense para que lo maten. Y después que murió, él entonces le dio a la viuda: vente, mi hija, para yo consolarte. Y ya todo el mundo decía: ella es viuda y está con David, así que quedó embarazada de él, no hay problema. El pecado, hermano, uno se las arregla para tratar de esconderlo. Uno busca de aquí, busca de allá, y busca de aquí, busca de allá. Tanto trabajo que uno pasa por tonto, cuando solamente hay que decir: Jehová, yo he pecado contra ti, perdóname. Y Dios nos perdona. Claro que lo que sembramos va a cosechar. Las consecuencias van a llegar, ¿cierto o falso? Pero nos confesamos y Dios nos perdona. Luego vemos como el maligno lleva a David de un pecado a otro. Segunda de Samuel 11, 14 al 22. Venido la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías mismo, hermano. Que si Urías fuera un infiel, leía la carta, no se la daba nada. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿cómo le voy a dar la carta si me está mandando a matar el tipo este? Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió a Ahimelech, el hijo de Jeroboam, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Como que él le dice: si me vas a engañar, recuérdale que me voy a matar a Urías. Y lo maté. Hermano, no solamente mató a Urías, mató un montón de soldados por culpa de matar a Urías. De adulterio a asesinato. Por eso dice la Biblia que no le demos lugar al diablo. Pasaron meses antes de Dios sacar el pecado de David a la luz. Pero lo sacó, hermano, lo sacó. Cuando murió el esposo de Betsabé,
él la tomó por esposa. Segunda de Samuel 11, 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas de esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermano, si le fue desagradable el adulterio, más desagradable fue el matar a Urías Eteo, un israelita que era fiel. Ella dio luz un hijo. Significa que pasaron por lo menos los 9 meses de su pecado, ¿cierto? Y todo el mundo, mire, y David calladito con su pecado, escondidito. No, yo me casé con la viuda y tengo un hijo de la viuda. Muchas veces Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Muchos piensan que es que han logrado ocultar su pecado, pero luego le explota en la cara. Luego Natán desenmascara a David con su pecado. Segunda de Samuel 12, 7 al 14. No se lo voy a leer porque ya yo lo leí, pues sí se lo voy a leer porque tiene una parte adicional. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amnón. Mire cómo le dice Dios: has tomado en poco la palabra de Jehová, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú le hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirás. Oye, hermano, las consecuencias fueron duras para David. Por lo que él hizo, le costó lágrimas amargas, ¿sabe, hermano? Porque el pecado siempre trae dolor, hermanos. Lo mejor que podemos hacer con el pecado es no practicarlo. Y si cometemos el error y caemos en un pecado, lo mejor que podemos hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Yo he pecado, no tengo excusa, no tengo justificación. He pecado contra ti, perdóname. Y Dios tiene, hermano, para perdonarnos. Pero cuando nos ponemos soberbios y escondemos el pecado, entonces Dios tiene que permitir que pasemos la vergüenza del siglo. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Primero, hermano, escúcheme, no coquetee con el pecado. No juegue con el pecado. Si coquetea con el pecado, te va a explotar en la mano. Te va a explotar en la mano. Y si pecaste, entiéndelo, Dios está dispuesto a perdonarte. Si lo escondes, las cosas van a ser peores. Mejor es confesarlo y que no explote mañana y sea más malo, hermano. Abramos los ojos, porque eso está pasando mucho en la iglesia. Estamos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Dios. Te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, haznos entender, haznos comprender lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a estar en comunión contigo y velar para no pecar, Señor. Pero si alguno ha pecado, dice tu palabra, Dios mío, hay un abogado en el cielo que podemos ir ante tu presencia y pedirte misericordia y perdón. Gracias porque tu misericordia y tu perdón siempre están a nuestro alcance, Señor amado. Ayúdanos a entender y a reaccionar, Padre eterno.
para que te honremos para tu gloria. Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.